Buenas tardes, soy Alfonso Torre, decano del Colegio de Arquitectos de Asturias. Os doy a todos la bienvenida a estas jornadas sobre eficiencia energética y sostenibilidad. La crisis del COVID-19 ha hecho que la emergencia del cambio climático y los problemas ambientales pasen de momento a un segundo plano. Sin embargo, esta crisis sanitaria está sirviendo también para repensar la vivienda y las ciudades, lo que puede suponer una oportunidad para cambiar la arquitectura y el urbanismo, para conseguir una construcción más sostenible y eficiente y para que nuestras ciudades sean más saludables e inclusivas. Por ello, desde el Colegio de Arquitectos de Asturias hemos querido organizar estas jornadas que nos ocuparán en los próximos meses y que pretenden ampliar al ámbito de la difusión científica y técnica a conceptos globales de sostenibilidad, implantación de políticas de innovación y divulgación entre profesionales, investigadores, estudiantes, instituciones y empresas. Quiero comenzar agradeciendo a todos los asistentes, entre los que hay más de un centenar de colegiados, representantes institucionales y empresariales, que dediquemos esta tarde a una reflexión compartida. Gracias también, por supuesto, a los ponentes que me acompañan esta tarde, que, como comprobaremos a continuación, nos brindarán una oportunidad de lujo para acercarnos a la primera línea institucional de compromiso con la arquitectura de calidad, con los objetivos de la Agenda 2030 y con la proactividad en la implantación de iniciativas de sostenibilidad. Gracias a Fermín, a Ángela, a Iñaki. Por último, quiero hacer un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores: Temas, Axalta, Díaz Cobian, Sudal, Weber Saint-Gobain y Baxi. Primero, porque sin vuestra colaboración no serían posibles estas jornadas, pero también agradecimiento y reconocimiento por vuestro compromiso corporativo con la sostenibilidad, la rehabilitación y la eficiencia energética en el sector. El desarrollo de estas jornadas abarca tanto ponencias teóricas, con presentación de casos prácticos de éxito en materia de arquitectura y urbanismo sostenible, como presentación de innovaciones empresariales que apuestan por la sostenibilidad y la eficiencia energética y que aportan esa visión global en varios ejes temáticos. Así, por ejemplo, el próximo jueves desarrollaremos algunos conceptos básicos sobre sostenibilidad, rehabilitación, cumplimiento del nuevo código técnico con criterios de arquitectura bioclimática o cómo la bioconstrucción puede mejorar el medio ambiente y la salud de las personas. Hablaremos de la calidad del aire, de diferentes y nuevos materiales de construcción, etc. Hasta el mes de marzo, por tanto, iremos desarrollando sucesivas jornadas en las que trataremos temas como cómo medir y acreditar la sostenibilidad en arquitectura y urbanismo, hablaremos de la rehabilitación sostenible, hablaremos de la ciudad sostenible y tendremos ejemplos de buenas prácticas. El último objetivo de las jornadas es constituirse en una herramienta para la discusión de prioridades y la difusión e intercambio de información, que concluyan en unas actas finales que puedan ser de utilidad general en el futuro de la construcción y en la forma en que pensamos las ciudades. En estas jornadas están llamados a participar todos los agentes intervinientes en la construcción de unas edificaciones y un entorno más sostenible. Refiriéndome en concreto a la jornada de hoy, esta gira en torno a la pregunta ¿por qué sostenibilidad? El concepto de sostenibilidad está en boca de todos desde hace ya bastante tiempo. Cuando yo cursaba estudios de arquitectura hace casi 30 años, en la asignatura de urbanismo nos enseñaron la diferencia entre el crecimiento sostenido y el crecimiento sostenible. Ha llovido mucho desde entonces, pero el concepto ha ido calando como lluvia fina, no solo entre los arquitectos, sino entre los profesionales de otras disciplinas y entre el público. Y conceptos como este, sostenibilidad, se han ido asociando progresivamente en nuestro ámbito profesional a los de calidad de la arquitectura y del entorno construido. Es lo que hemos venido en llamar Baukultur. Desde marzo, como consecuencia de la terrible pandemia que nos asola, el ciudadano está adoptando una nueva mirada sobre la arquitectura y el urbanismo, detectando su capacidad de mejorar la vida de la sociedad. La forma en que la pandemia ha reordenado nuestras prioridades ha puesto en evidencia las carencias de nuestro entorno construido. La sociedad y las administraciones, hoy aquí tenemos representadas a la Administración Autonómica y a la Administración del Estado, han de saber que a través de la planificación urbana se contribuye
a la mejora de la forma en que nuestras ciudades crecen y, sobre todo en este momento, se rehabilitan y se regeneran. El potencial que tiene la actividad ligada al urbanismo y la arquitectura va a ser clave en el futuro a medio y largo plazo. La reconversión de nuestros entornos urbanos desde una lógica contemporánea en la que primen todos los criterios de sostenibilidad es una de las líneas de ayuda de financiación europea más importantes. Es este, por tanto, un momento clave para aprovechar este catalizador económico y reconvertir nuestros modelos de ciudad en modelos mejores, que velen decididamente por la calidad del entorno construido y del entorno construido. Se abre ante nosotros la oportunidad histórica de regenerar nuestros municipios, de peatonalizar nuestras calles, de devolver los espacios urbanos al viandante, de rehabilitar integralmente los edificios y de apostar por la movilidad sostenible. La rehabilitación no debe limitarse solo a los edificios públicos, y dicha rehabilitación debe guiarse por principios de eficiencia energética, de mejora de la accesibilidad, de adecuación de estos edificios a las nuevas formas de vida y de trabajo, de salvaguardar la salud de las personas con mejor ventilación y mejor soleamiento y de incorporar nuevas tecnologías eficientes y limpias para llegar al estado de consumo energético nulo o prácticamente nulo. Insisto, por tanto, en esta idea. Deben acometerse rehabilitaciones integrales y no solo energéticas, aunque este sea un aspecto. Para tal fin, sería de gran ayuda implantar el libro del edificio existente, llamado en Europa el pasaporte del edificio. Este es un proyecto en el que los colegios de arquitectos llevamos trabajando desde hace meses y que ha sido presentado al Ministerio para su evaluación. Por otro lado, no debemos de perder de vista los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los conocidos como ODS. De nuevo, como veis, aparece la palabra sostenible, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues bien, varios de esos objetivos comprometen directa o indirectamente a los arquitectos que yo represento en este momento. Tenemos que devolver a la palabra ciudad su significado. La ciudad tiene que ser habitabilidad, sociabilidad, lugar de intercambio de conocimiento y también sostenibilidad. Actualmente, como sabéis, los edificios de nuestras ciudades son grandes contaminadores y responsables de más de un tercio de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. También son grandes consumidores de energías primarias no renovables, como el gas, el gasoil y ya en menor medida el carbón también. Y esto es así porque el 70% de nuestro parque construido lo fue antes de 1980, es decir, antes de que existiera ninguna normativa de obligado cumplimiento que se preocupara por el ahorro energético, se preocupara por la eficiencia energética o por lo que ahora hemos llamado, en un término más amplio, sostenibilidad. Es por eso, y esta es una de las conclusiones a las que ya habíamos llegado en otra jornada, es por eso que en una estrategia global de sostenibilidad, la rehabilitación de los edificios es imprescindible. Y este es el mensaje que me gustaría transmitir hoy. Y lo repito, en una estrategia global de sostenibilidad, la rehabilitación de los edificios es imprescindible. Se hace necesaria, por tanto, una transformación profunda de las ciudades para responder a las necesidades cada vez más evidentes de sus habitantes. Debemos tener como referencia la Agenda 2030 y disponer para llegar a tal fin de los instrumentos de planeamiento más ágiles y flexibles que sean posibles y de una administración mucho más eficiente. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ponen el foco en la necesidad de apostar por políticas urbanísticas que desde una perspectiva integral contribuyan a acelerar la transformación profunda que necesitan nuestros pueblos y ciudades para ser más saludables, más sostenibles, justos e inclusivos por el bienestar de las personas. Y todo esto porque las ciudades que habitamos se construyeron, como es obvio, cuando la sociedad era muy diferente de la actual. Su forma de vida era diferente, su preocupación por la salud de nuestro planeta también, y su preocupación por no agotar los recursos naturales era escasa o prácticamente nula. Y, por supuesto, no manejaban el concepto de sostenibilidad que ahora nos ocupa y nos preocupa. Todas estas acciones rehabilitadoras en la búsqueda de un entorno construido de más calidad y, por supuesto, sostenible, tienen una derivada económica y social, además, de enorme trascendencia.
Si fuéramos capaces de rehabilitar en España el mismo porcentaje del parque construido que rehabilitan los países de nuestro entorno, daríamos empleo estable a más de 400.000 personas. Esta derivada económica no es una cuestión menor. Los empleos son muy necesarios en un momento como este, en el que la crisis sanitaria viene acompañada de una crisis económica. Por ello, en mi opinión, es necesario un plan estratégico integral que coordine las políticas de vivienda, rehabilitación, regeneración urbana, transición energética, digitalización y agilización administrativa en sintonía con la agenda urbana española. Necesitamos instrumentos estatales, autonómicos y locales para crear un marco normativo, administrativo y financiero que impulse la actividad rehabilitadora en los próximos años. Es nuestra responsabilidad, no podemos eludirla. También es nuestro convencimiento que mejorar la arquitectura y, por ende, la calidad del entorno construido y construible será sinónimo de mejorar nuestra calidad de vida y también la de quienes nos sucedan en el futuro. Es, en mi opinión, una ecuación simple cuyas incógnitas podrán ir despejando nuestros invitados de hoy en las próximas intervenciones. Así que, cumpliendo además el tiempo que me habían dado para esta presentación, termino y voy a presentar a los ponentes de esta jornada y lo haré haciendo justo antes de sus intervenciones. De tal forma que empiezo por el primer ponente que nos acompaña esta tarde. Se trata de Fermín Bravo Lastra, que es técnico en salud ambiental y desde el año 2015 director general de vivienda del Gobierno del Principado de Asturias. En esta calidad tenemos que agradecerle que intervenga en el día de hoy, calidad de director general de vivienda. Previamente, Fermín ha sido responsable de la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento de Avilés y ha desempeñado diversas labores en el sector público y privado, relacionadas todas ellas con la salud ambiental o la vivienda. Me consta, no tengo ninguna duda, de que es una persona comprometida con la sostenibilidad y ha impulsado desde su puesto en la Administración Autonómica proyectos de obra nueva construida con criterios de Passive House y también ha impulsado rehabilitaciones de conjuntos de viviendas en entornos degradados. Actuaciones comprometidas, por tanto, con la eficiencia energética y con la regeneración urbana. Así que, sin más dilación, le cedo la palabra a Fermín Bravo. Fermín, adelante cuando quieras. Gracias. Alfonso, muchas gracias. Primero, muchas gracias a la invitación del colegio. Muchas gracias a esa parte tan importante que también son los patrocinadores, ¿no?, de esa sociedad civil que hace que todo esto salga adelante, y gracias a Ángela y a Iñaki por tener el placer y el honor de compartir con vosotros esta charla, ¿no?, o este día de reflexión. ¿Qué tal? Es así la pregunta, ¿no? Y gracias sobre todo a los de momento 81 asistentes que estoy viendo que estamos conectados, ¿no? Decía que es una jornada de reflexión, ¿no? Porque la pregunta es muy abierta, ¿no? ¿Por qué la sostenibilidad? Quizás a veces puede ser hasta incompatible, ¿no?, plantearse la sostenibilidad en un mundo capitalista, ¿no?, donde al final lo que prima es que unos estamos por encima de otros, y esto es así la realidad, ¿no? Es muy difícil que unos países, para sobrevivir, permitamos que otros, ¿no?, a los que les quitamos materias primas, a los que degradamos en determinadas circunstancias o a los que no imponemos determinadas situaciones. Pero bueno, es claro y obvio que Europa está proponiendo pues un cambio de modelo en este sentido, en una convivencia por lo menos y en una integración mayor del concepto de sostenibilidad, ¿no? Siempre nos quejamos en esta tierra nuestra, que no es gala, pero es céltica, en esta pequeña aldea asturiana, de que los centros de decisión están lejanos a nosotros, ¿no? Y muchas veces lo decimos, a veces los centros de decisión de Europa o del Estado se quedan muy lejos de nuestra realidad del día a día, ¿no? Y en este caso, que somos una periferia, esta decisión de la sostenibilidad encaja perfectamente con lo nuestro, ¿no? Nosotros necesitamos consolidar entornos, ¿no? Nuestro territorio no está creciendo en tamaño constructivo, no está creciendo en población,
y nunca mejor que nosotros para ahora mismo ya llevar unos años decidiendo consolidar los territorios, regenerar nuestros entornos, ¿no? Por eso estamos en un sitio privilegiado para potenciar la sostenibilidad, en este caso edificatoria, urbanística, que es de lo que vamos a hablar, y para potenciar todo lo más posible. Tenemos una gran oportunidad y eso será una palabra que repetiré continuamente, ¿no? Pero bueno, remontémonos, ¿no? Estamos hablando ahora mucho de sostenibilidad, cosa que hay que hacer, hay que seguir hablando, mejorar, pero ya en el 2008 el Real Decreto 2066 fijaba un plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012, ¿no? Fue uno de los primeros documentos, uno de los primeros, no el único, pero que ya apuntaba hacia un giro, ¿no? Un giro evidente en esa política constructiva. Yo siempre dije del ladrillo nuevo, y ir hacia la rehabilitación, ¿no? Después, en 2013, apareció la ley de las 3 Rs, la ley 8-2013, que también habla ya de la rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Y bueno, desde entonces, y sobre todo ahora, tenemos un montón de estrategias y planes vinculados a esto, ¿no? Las estrategias a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación, la ERESE, o el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, desde uno hasta el otro, ¿no? El PNIEC, desde uno hasta el otro, hay en medio un montón de planes y estrategias a los que quizás en muchos casos y en la mayoría de los casos por transposiciones de iniciativas europeas vamos viéndonos abocados, ¿no? Y además ahora vienen los tiempos nuevos, tiempos modernos, ¿no? Como decían algún grupo musical nuestro, tan nuestro, ¿no? Que además ya no lo podemos llamar ni así, tenemos que llamarlo Renovation Wave o Next Generation Funds, ¿no? La nueva ola de renovación y los nuevos fondos, ¿no? En este escenario es verdad que ahora recientemente se ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de nuestro país, ¿no? Y es un plan muy ambicioso, ¿no? Que abre un gran escenario, ¿no? Que abre un gran escenario para la sostenibilidad, vuelvo a insistir, ¿no? Aquí tendremos el Fondo de Recuperación y Resiliencia, son 60.000 millones de euros en varios años, de los que el 37% será fondos principalmente dirigidos a lo verde, a la sostenibilidad, y el 20% también a la digitalización, que va muy unido lo uno al otro, ¿no? Este plan ya habla de una transversalidad importantísima. Tiene que haber una transversalidad entre la industria, la I+D+I, la movilidad, la rehabilitación, la digitalización, el reto demográfico y las ciudades, ¿no? En este sentido, gran parte de todo esto está en nuestro territorio, está intrínseco en nuestro territorio industrial asturiano, un peso industrial, ¿no? Somos la comunidad autónoma que más energía eléctrica consume y eso es derivado de su gran industria, ¿no? Por habitante, ¿no? Y no es que seamos más derrochadores, es que tenemos una industria gran, electrointensiva, importantísima, ¿no? Somos un territorio que hemos intentado ponernos a buen nivel en el I+D+I, que apostaremos por una movilidad sostenible, que llevamos años trabajando en la rehabilitación, que estamos inmersos en la digitalización, que el reto demográfico es uno de nuestros principales retos, ¿no? Y además que no dejemos de perder población a los niveles que lo estamos perdiendo y que la población envejecida no vaya ocupando esos territorios solo aislados, pequeños territorios que solo queden en poder de mayores aislados, ¿no? Y las ciudades, ¿no? Llevamos años, toda la legislatura pasada fue quizás el gran área central asturiana, ¿no? El unir ya todo el centro, ¿no? Como una gran área metropolitana y bien conoce el Colegio de Arquitectos y todo el sector, que nos permitirá tener un nuevo concepto de urbanismo, ¿no? Bueno, pues este plan español de resiliencia tiene 30 políticas palanca en 10 ejes y hay 7 de estas políticas palancas que pueden tener mucho con lo que venimos hablando y con esa transversalidad tan necesaria para nuestro sector, ¿no? Hay desde el plan de choque de la movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, imprescindible, el despliegue masivo de parque de generación renovable. En Asturias tenemos un gran potencial en ese sentido también. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento. El hidrógeno renovable, que es un proyecto de país. La estrategia de transición justa
o la modernización de las administraciones públicas, ¿no? Porque es un papel importante, como decía antes Alfonso, que por lo menos yo desde que me incorporé en el 2015 siempre dije que la administración debemos cumplir varios papeles fundamentales y obligados, y uno de ellos es el de dar ejemplo e intentar ir dando un paso por delante para que ese ejemplo que damos sirva de motor y se pueda transmitir, ¿no? Replicar. Por todo ello, la sostenibilidad es una oportunidad y un reto. Y con las dos cuestiones, ¿no? Es una oportunidad de abrir un futuro, de entrar en tener una capacidad de competencia y muy importante, pero es un reto, ¿no? Y como todo reto puede tener sus partes negativas que hay que afrontar y serenamente y con fortaleza, ¿no? Y también tendremos un entorno muy competitivo, ¿no? Muy competitivo. Tendremos que estar en ese sentido, paradójicamente, como empezaba en esta intervención, ¿no? Hablamos del desarrollo sostenible, pero al final vamos a competir unos territorios con otros, ¿no? En general, ¿no? Habrá alianzas y habrá estrategias de trabajo conjunto, pero estaremos compitiendo, ¿no? Por proyectos, por fondos, por inversiones, por mantener en nuestros territorios actividad y por mantener en nuestros territorios también población, ¿no? Es una competencia al final. En este sentido, yo creo que es importante, ya para ir terminando, dejar conceptos, ¿no? Que me parecen importantes para poner aquí en Asturias. Un poco lo que decía, alguno de los que decía Alfonso, y dándole otro sentido, ¿no? Debemos ir a una sostenibilidad universal. Lo mismo que llevamos el concepto de la accesibilidad universal, ¿no? Más allá de identificar a la persona o las dificultades de accesibilidad a las personas en silla de ruedas o personas ciegas o personas con deficiencias o problemas físicos, pues hablar de la sostenibilidad universal es el mismo concepto. No solo podemos pensar en trabajar en la construcción, bien en obra nueva, bien en rehabilitación y hablar de disminuir la demanda, ¿no? Que es necesario disminuir la demanda y que hay que hacer mucha labor en ese sentido y que determinadas edificaciones solo podremos disminuir la demanda y ya será muchísimo y bienvenido sea, sino que tenemos que también desarrollar conceptos de domotización, de sensorización, de digitalización de los edificios, también lo hablaba Alfonso, ¿no? El libro continuo del edificio, ¿no? Hablar de sistemas eficientes, de prosumidores, ¿no? De edificios que no solo no consuman energía casi nula o nula, sino que generen energía y que pueda ser reutilizada o aprovechada en otros edificios o de otras formas, ¿no? Como la movilidad, ¿no? El transporte. Tenemos que tener ese concepto muy amplio, ¿no? Eso también es un reto, ¿no? En nuestra tierra, porque justo ya ahora para terminar decía cuáles son nuestros valores, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores en esta circunstancia? Y es que tenemos un sector muy engranado, ¿no? En este sentido, ya está engrasado, ya viene trabajando desde hace muchos años en temas de la eficiencia energética, sobre todo las viviendas de los edificios, pero hay que cambiar el chip, ¿no? Hay que cambiar el chip hacia esa sostenibilidad universal, no conformarse, ¿no? Ahí las administraciones tenemos un papel fundamental, porque cuando ponemos subvenciones o ayudas, marcamos tendencias y es importantísimo que lo tengamos claro, ¿no? También con la legislación, con la normativa que vamos haciendo, que vamos impulsando, ¿no? O con la fiscalidad, que son otros instrumentos esenciales, como siempre se ha visto dentro de la administración, bien la fiscalidad directa en nuestros impuestos, bien la fiscalidad de las empresas, que también es directa, o bien en otro tipo de fiscalidad indirecta de bonificación de tasas, de bonificación de impuestos de bienes inmuebles, etcétera, ¿no? Siempre hay varias fórmulas, pero es importante. Nuestro sector, como decía, nuestra tierra, ¿qué tiene, no? De valor. Hemos tenido siempre un diálogo constante, ¿no? Un diálogo constante entre todas las partes que actuamos en este entorno. Y eso se nota, ¿no? Los que hemos tenido oportunidad de comparar, ¿no? Con otros territorios, se nota y mucho, ¿no? Todo el sector, desde los colegios profesionales, las empresas rehabilitadoras o constructoras, los administradores de fincas, el sector financiero comprometido, ¿no?
pues la administración, en los distintos niveles de la administración, local y autonómico, está consiguiendo que tengamos un saber hacer, un diálogo muy fluido que nos ha posicionado en muy buen nivel y tenemos que estar orgullosos. Os mencionaba el sector financiero comprometido y, bueno, pues hace poco, no hace mucho, una entidad bancaria a través del Ministerio de Movilidad y Transportes, que contactó con ellos, vino por Asturias a verme y facilitamos una serie de encuentros y reuniones, ¿no? A todo el sector interesado para que pudiese vender sus productos de rehabilitación. Tiene poco éxito porque ya lo ha implantado en Asturias, ¿no? El sector financiero asturiano, el más ligado a nuestra tierra, desde hace años se ha visto forzado, porque hay un sector rehabilitador muy importante y tiene un producto específico que está trabajando muy bien, en este caso, con las comunidades de propietarios, ¿no? Habrá que buscar otros modelos de financiación para otras cosas, para las empresas de servicios energéticos o para determinadas instituciones que puedan meter más inversión. Tenemos, lo que os decía, gran coordinación interadministrativa, un saber hacer reconocido y reconocible desde hace muchos años y tenemos una gran capacidad de adaptación, constancia, superación e innovación, ¿no? Eso es, bueno, nuestra resiliencia, ¿no? Un ejemplo de esto, pues, es uno de nuestros patrocinadores de hoy, ¿no? Carpintería Cobian, que sabemos que se ha adaptado, ¿no? Se ha adaptado a trabajar una carpintería sostenible, integrada con el entorno y que incluso potencia proyectos de edificios bajo estándares de alta calidad en eficiencia energética como son los pasijos, ¿no? Es importante. Por eso, concluir que el gran reto que tenemos puede generar gran frustración. Ojo, tenemos que ser capaces de manejarlo. Y la gran oportunidad puede generar una nueva economía, una nueva dinamización, una nueva sociedad asturiana que pueda ser mucho más circular, mucho más sostenible. Permitidme, para cerrar y quedar ya abierto a las preguntas finales, dos pequeños datos. No me gustan las ponencias dar datos, porque parece que la Administración venimos a dar datos. No quise hablar ni de la legislación que hemos puesto desde 2015 en adelante en favor de todo esto, ni de las iniciativas a nivel público que hemos llevado en nuestras licitaciones o las subvenciones que hemos hecho. Pero sí daros un dato, ¿no? Se está hablando de multiplicar por 7 los fondos que se están poniendo en todo esto, ¿no? Y hay una preocupación en ese sentido, ¿no? Hay una preocupación de tener capacidad de respuesta, de ejecución y de que sirva, ¿no? Que sirva, ¿no? Y sobre todo de un gasto eficiente, que es importantísimo, ¿no? Y que sirva para generar un futuro a medio plazo, pues de estabilidad y de una sociedad mejorada, ¿no? Y el último dato es que, como sabéis, en agosto, en este sector de la sostenibilidad, se puso en marcha el programa PRE desde el IDAE, que en este año la novedad es que se debe ejecutar a través de las comunidades autónomas. En este caso, el 6 de agosto, creo, el 7 de agosto, se publicó en el BOE, dando un plazo de 3 meses para que las comunidades autónomas publicásemos las convocatorias. La nuestra se resolvió el 24 de septiembre, la de Asturias. Fue la primera comunidad autónoma que pusimos la convocatoria en marcha, ¿no? Ya las siguientes ya fueron en octubre y noviembre. A día de hoy, 10 comunidades autónomas tenemos la convocatoria en vigor, 10, de las cuales 9 se puede presentar la solicitud, no, ni siquiera 9, ¿no? 8. O en el 8 ya se pueden presentar la solicitud y en las otras 2 todavía no. Y faltan las otras 7 comunidades autónomas y las 2 ciudades de Ceuta y Melilla, ¿no? Con lo cual estamos a mitad, ¿no? A mitad de las comunidades autónomas. Nosotros, como os decía, hemos sido los primeros. Hoy hemos emitido la primera resolución de concesión, de esas ayudas. Y la semana pasada hemos pedido un incremento de 40 millones de euros al IDAE. 40 millones de euros más, ¿no? Porque eso es el nivel de solicitudes que tenemos. Estamos hablando de en torno a 120 millones de euros de obra, ¿no? En un territorio de 1 millón de habitantes, de obra de eficiencia energética y sostenibilidad. Y este dato quiero ponerlo en valor
en esta jornada para deciros que es gracias a todo el trabajo vuestro, ¿no? A los profesionales, a los colegios, a las empresas, a los administradores de fincas, como decía, al esfuerzo que también se hace desde la administración de coordinación y de implicación. Estos días estoy llamando a los ayuntamientos, están colaborando para el tema de las licencias, para agilizar licencias y poder ejecutar, porque ahora ya hemos conseguido las primeras resoluciones y ahora hay que ejecutar, ¿no? Y hemos sido la primera comunidad autónoma en emitir resolución de concesión y hemos sido la única comunidad autónoma hasta ahora que hemos dicho necesitamos más dinero del que nos habéis dado. Nos habéis dado 7,6 millones y pedimos 40 más, 47,6 millones para una población de 1 millón de habitantes en proyectos de eficiencia, de sostenibilidad, de rehabilitación de edificios de viviendas. Yo creo que debemos estar satisfechos, pero debemos seguir trabajando a fondo por este proyecto que es tan interesante de la sostenibilidad y que genera valor medioambiental, valor social, genera retorno en confort de las viviendas, retorno en mejora de esos ratios de pobreza energética, economía, por cada 1 millón de euros movilizados son 20 puestos de trabajo, en fin, genera muchas expectativas muy interesantes. Estamos a buen nivel, debemos estar orgullosos, pero hay que seguir trabajando en este reto y quedo aquí ya, paso ya a la siguiente exposición y quedo abierto a cualquier pregunta al final. Muchas gracias. Muchas gracias, Fermín. Muchas gracias, de verdad. Luego volvemos contigo. Doy paso, por tanto, a la segunda invitada de la tarde, que la presento brevemente. Se trata de Ángela Valdellou, que es doctora cum laude en Arquitectura por la Escuela Politécnica de Madrid, con la tesis Museo Moderno frente a Museo Contemporáneo, tipo al logotipo, un cambio de paradigma. También es licenciada en Publicidad, Relaciones Públicas y Ciencias de la Información por la Universidad Camilo José Cela y experta en desarrollo de negocio, relaciones institucionales y análisis estratégico bajo parámetros de sostenibilidad. Su visión global del entorno, concertando sinergias que unen una perspectiva holística que permita plantear propuestas a largo plazo y con gran consenso de los actores implicados, la llevan a dirigir el Observatorio 2030, creado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, para organizar una mesa transversal de trabajo y compromiso del sector de la edificación y el urbanismo en torno a la Agenda 2030 y la Agenda 1. Además, Ángela es representante del CESCAE en diversos comités técnicos y científicos y en la Unión Internacional de Arquitectos, además de directora del primer máster en España sobre economía verde. Muchas gracias por estar con nosotros, Ángela, y cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Alfonso. Lo primero, agradecer al colegio la organización de estas jornadas, que no pueden ser más pertinentes y la verdad que para mí también es un honor estar contigo, compartir contigo ideas y debate, también con Fermín y con Iñaki. Sin duda, bueno, no sé por dónde empezar porque habéis ya vosotros dos introducido algunos de los temas fundamentales, ¿no?, del debate. Voy a empezar por presentar un poco el observatorio para que se entienda de qué manera se vincula con la sostenibilidad. Entendiendo la sostenibilidad como un vector transversal que tiene sobre todo, del que hay que medir sobre todo sus impactos, ¿no? Es decir, la sostenibilidad es muy compleja y la eficiencia energética, de hecho, sería una de las herramientas que se pondrían al servicio de la sostenibilidad, pero la sostenibilidad se dice siempre es ambiental, es social, es económica, pero yo añadiría que también es cultural, es política y es institucional, ¿no? La sostenibilidad tiene que ser eso, un vector transversal que determine todas las políticas y todos los procesos, todos nuestros procesos productivos, nuestros procesos de diseño, nuestras decisiones empresariales, administrativas, porque tenemos que tener en cuenta en la sociedad en la que vivimos precisamente esos impactos que generamos en nuestro entorno, más aún cuando estamos en un planeta que está sometido a unos desequilibrios brutales y que está pues, llegando a un punto de inflexión y a un punto quizás de no retorno. Entonces, cuando hacéis desde la organización la pregunta de por qué sostenibilidad,
Pues yo creo que la respuesta es porque no hay otra alternativa. Sencillamente estamos ante una situación de amenaza real que nos obliga a tomar medidas. Vivimos en un contexto en el que se superponen varias crisis a la vez, no solo la crisis climática, sino también el calentamiento global, el aumento poblacional exponencial, ¿no?, de la población con procesos de urbanización masivos, el agotamiento de los recursos fósiles, el agotamiento de los recursos hídricos, crisis sociales, etcétera. Y todo este contexto genera, pues lo que ha dicho Fermín, ¿no?, la necesidad también de replantearnos el modelo. No solo el modelo medioambiental o el modelo de relación, sino también el modelo económico. Incluso la propia globalización está en crisis, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué sostenibilidad? Pues sin duda alguna porque, como digo, es la única alternativa viable y coincide un poco en que no solo es la única alternativa, sino que además es el momento preciso de aplicar todas las soluciones. La crisis sanitaria provocada por el COVID, que además tiene consecuencias en otra crisis social y otra crisis económica, pues ha puesto sobre la mesa una situación de emergencia que está haciendo que decisiones que a lo mejor estábamos postergando o que estaban sobre la mesa, pero que no eran o no se percibían con tanta urgencia, siendo muy urgentes, pues ahora la población y la sociedad sí parece que las percibe con ese grado de urgencia y que la sociedad empieza a estar preparada para las futuras tomas de decisiones que habrán de ser algunas impopulares y otras pues no nos quedará más remedio que asumir como ciudadanos. Pero yo creo que la sociedad empieza a ser consciente de esa situación, de esa emergencia real. Como bien se ha dicho también, se declaró la emergencia climática, Europa declaró la emergencia climática, pero no ha sido hasta que ha sucedido la crisis de la pandemia del COVID cuando realmente estamos empezando a percibir que la humanidad está en ese punto de no retorno y que la humanidad somos habitantes pasajeros de un planeta, pero que el planeta sobrevivirá sin ninguna duda y que somos nosotros los que tenemos que replantearnos nuestro modelo para plantearnos ese futuro, ¿no?, en el planeta. Entonces, bajo todos estos preceptos en los que entran parámetros de adaptación, de prevención, de mitigación, ya se ha dicho que la edificación, la construcción, la arquitectura es uno de los sectores que tiene mayor responsabilidad por cuanto es responsable de más de un tercio de las emisiones que se producen en las ciudades y en ese sentido ha sido también así muy bien entendido por los fondos de recuperación e incluso antes por el Green Deal europeo, que ya marcaba como una de sus líneas estratégicas la necesidad de reconvertir, de readaptar, de regenerar nuestros entornos urbanos y de invertir en una regeneración y en una rehabilitación no solo con parámetros o bajo parámetros de eficiencia energética, sino también bajo una visión más integral que incluya también otros parámetros que afectan a esa sostenibilidad que debe ser también social, como son, por ejemplo, temas de accesibilidad, de aislamiento, etcétera. No es que haya que tirar la toalla, parece que el cambio climático es innegable y está aquí, no tenemos que conformarnos, pero es verdad que tenemos que adaptar nuestros entornos. El Observatorio 2030 se constituyó en enero del 2018, precisamente para intentar alinear los desafíos y los retos del sector de la edificación y la construcción y buscar, identificar esos desafíos comunes e intentar generar una mesa transversal con una visión holística desde la que poder debatir de manera colaborativa y una vez identificados estos retos poder ofrecer soluciones, alinear miradas y ofrecer también propuestas. Es decir, se constituyó como una mesa en torno a esa Agenda 2030 donde las 7 líneas de actuación de ciudad y territorio se alinearon con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también con la Agenda Urbana Española y donde lo que se buscaba era precisamente dar esa respuesta. Esto es interesante porque ya supuso un modelo colaborativo que en nuestro país era disruptivo y que planteaba un modelo
que también rompía los esquemas tradicionales de compartimentos estancos. Y desde esa perspectiva también hemos sido sostenibles, porque no solo adaptamos nuestros objetivos a la Agenda 2030 y a la Agenda Urbana Española, sino que además planteamos esa sostenibilidad también y ese ODS 17, que desde mi punto de vista es el más importante, el de alianzas estratégicas, para ofrecer un espacio desde el que poder compartir soluciones y miradas, en el que hemos integrado no solo a otros consejos profesionales, porque el Observatorio 2030, no sé si se ha dicho, bueno, está impulsado desde el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, pero en él hemos integrado desde al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, a la arquitectura técnica, a los economistas, a la abogacía, estamos tratando de integrar también a los médicos por la enorme repercusión que tiene también el entorno en la salud. Tenemos también integrado a la industria, a la sociedad civil, al tercer sector, al sector financiero, que también se ha mencionado la necesidad de incorporar en todas nuestras decisiones los temas de financiación, etcétera. Entonces, bueno, desde este gran foro en el que podemos debatir y que estamos compartiendo en abierto a través de la página web todo el conocimiento que generamos, pues también tenemos un estrado privilegiado desde el que poder analizar la situación y también desde el que poder lanzar iniciativas sectoriales. El observatorio lanzó, de hecho, la primera declaración de emergencia climática del sector, aprovechando la celebración en Madrid de la COP25, y fue una declaración de emergencia que reunió más de 1000 adhesiones de profesionales, entidades, empresas, etcétera, que se entregó hace pocas semanas a la ministra Ribera en mano, superando a la declaración de emergencia climática que lanzó el RIBA, el Royal Institute for British Architects. O sea que el observatorio nos permite identificar esos retos y también fomentar alianzas para combatirlos de manera conjunta. Hace poco hemos lanzado también una iniciativa que se ha llamado Cimientos de Igualdad, que precisamente era una alianza para promover la igualdad de género o el talento sin género dentro del sector, porque es un sector que aprovecho para ligar con temas de sostenibilidad, que está dejando escapar a mucha gente joven porque no resulta atractivo, por lo menos cuando se piensa en el sector asociado a los clichés tradicionales, mientras que es un sector que tiene que apostar por una modernización y una transformación que sin duda es inaplazable. Y en esa modernización y en esa apuesta de futuro entra también la inclusión del talento femenino, ¿no? De las mujeres que no representan, no llegan ni al 10%, ¿no? de los profesionales que trabajamos en el sector de la edificación y la construcción. Entonces, bueno, un poco ligando todo, el observatorio se convierte en una plataforma desde la que debatir esa sostenibilidad en todos sus grupos de trabajo y a nivel transversal. Somos además buena práctica validada por Naciones Unidas del ODS 17, pero también del ODS 11, que es el que se incluyó dentro de la Agenda 2030 relacionado directamente con las ciudades. Entonces, bueno, entendiendo esa sostenibilidad desde todos esos factores, habría que entender también un poco el contexto en el que estamos y por qué de repente la sostenibilidad se ha convertido en esa palabra de moda que no debería ser una palabra de moda, sino, como digo, un vector transversal que además guíe todas nuestras decisiones, ¿no? Pues desde las primeras cumbres de la Tierra de Estocolmo de 1972 a las primeras cumbres de Hábitat de Vancouver de 1976 o Hábitat 2 en 1996, pues hasta que no se llegó a la cumbre del milenio, que fue en Nueva York en el año 2000, no se logró que se generase una agenda global común que fue la de los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio pueden considerarse como la plataforma, la lanzadera, ¿no? De un poco de esa necesidad global de aunar una serie de retos y metas, aunque en ese momento se estaba centrado sobre todo en metas relacionadas con el hambre, por ejemplo, con acabar con el SIDA y reducir la mortalidad, etcétera. Esa agenda del milenio fue un fracaso, estaba compuesta por 8 objetivos, fue un fracaso, estuvo vigente durante 15 años hasta el 2015, que fue cuando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de nuevo en Nueva York,
se planteó la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una agenda más amplia en la que se detectó la necesidad de considerar la relación entre la naturaleza y la sociedad e incluir la dimensión social, ambiental y económica. Esta Agenda 2030, que está constituida por 17 objetivos, ya lo ha comentado Fermín en su presentación, ¿no? 17 objetivos y 169 metas, introduce el ODS 11, que es el que afecta directamente al sector, pero que es un ODS también muy transversal, que es el ODS de ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Y que pretende hacer las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Ahí es nada, ¿no? A partir de la Agenda 2030 y de ese consenso global en el que todos los estados se sienten confortables, porque es una agenda que tiene la gran virtud de ser replicable y de permitir esa adaptabilidad luego a lo local, pues empieza a surgir esa conciencia también medioambiental. Y no es hasta el Acuerdo Marco de París, de la Convención Marco sobre el Cambio Climático en la COP21, cuando se detecta también la necesidad de generar una nueva agenda urbana para alcanzar ese acuerdo, y se ponen en marcha planes de acción de las ciudades para alcanzar precisamente el desarrollo sostenible, introduciendo la presencia de los gobiernos también locales y regionales, ¿no? Entonces, las ciudades, ya se ha dicho, y lo dijo Ban Ki-moon cuando el exsecretario de Naciones Unidas, será en las ciudades donde se ganará o se perderá la lucha contra el cambio climático. Las ciudades están en una clara tendencia progresiva de aumento demográfico. Si en Hábitat 6 en el 76 el 37,9% de la población vivía en las ciudades, en el 2050 está previsto que sea más del 70%, ¿no? Según los datos de UN Habitat. Pero es que el impacto de las ciudades sobre los territorios, pues es que solo ocupan el 2% de la superficie global, pero representan el 80% del PIB, ¿no? Y consumen el 60% de la energía. Entonces, son los entornos donde generamos las emisiones que debemos reducir, son los entornos donde consumimos los recursos que se están agotando, y son los entornos donde surgen gran parte de las oportunidades, pero también muchas de las desigualdades. Entonces, las agendas urbanas nacen para dar respuesta local como planes estratégicos, como marcos estratégicos a esas políticas desde parámetros de sostenibilidad social, ambiental y económica. ¿Cuál es la situación? Pues la situación es que Europa, en el 2018, todo el contexto global es ya plenamente consciente de que estos parámetros de sostenibilidad tienen que empapar, porque es también una demanda social, la sociedad cada vez es más consciente de todo ello, tienen que empapar a todas las decisiones, y empieza a ponerse en cuestión, como he dicho antes, el propio sistema capitalista, ¿no? El propio sistema económico y de globalización. Y hay una portada famosísima del Financial Times, perdón, que dice Capital is time for a reset, es decir, tiempo de renovar, ¿no? De regenerar. Las grandes mesas como la conferencia de Davos, la Stakeholder Economy, que es una mesa con los grandes, la Business Roundtable, que es una mesa con los grandes tótems o factotums de la economía norteamericana, ya empiezan a integrar todos los factores de sostenibilidad dentro de sus cuestiones, de sus parámetros decisorios de cara a las inversiones. Y entonces, una vez que esto está en marcha, pues ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Y eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia porque el sector financiero se involucra en la sostenibilidad claramente, y entonces surge el Green Deal y Europa se reposiciona en el tablero geopolítico asumiendo un papel de liderazgo. El 11 de diciembre del 2019 presenta el Pacto Verde y asume un papel de liderazgo basado en una serie de valores en los que decide que Europa tiene que abanderar la lucha frente al cambio climático, porque es consciente de que esta lucha, además, si no, pues va a acabar con nuestra realidad conocida, ¿no? Dentro del Green Deal se identifica el sector de la construcción y la regeneración del parque edificado, entre otras cosas porque el 80 y pico, el 90%
del parque que utilizamos, aparte de ser anterior a normativas energéticas, seguirá siendo útil en el 2050. Con lo cual, si no lo adaptamos y lo rehabilitamos con criterios de sostenibilidad, pues no seremos capaces de reducir las emisiones tal y como están planteados en el propio acuerdo. Cuando se produce el Green Deal, evidentemente no estamos metidos en esta crisis sanitaria global. ¿Y qué es lo que sucede cuando llega la pandemia? Pues que Europa decide mantener el pulso y mantener esa apuesta por el liderazgo basada en criterios sostenibles, a pesar de que Europa solo es responsable del 9% de las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual realmente si la actuación no es global, Europa puede influir, pero seguiremos inmersos en una crisis de consecuencias devastadoras, y España es uno de los países, además, que tiene más riesgo de sufrir algunas de las consecuencias, y por tanto es uno de los países que yo creo que más responsabilidad tiene o más compromiso debe asumir frente al cambio climático. Pero Europa toma la decisión, desde mi punto de vista, adecuada de vincular los fondos de recuperación para dar respuesta a la crisis provocada por la COVID, vincularlos al Green New Deal, con lo cual esos fondos de recuperación, como se ha dicho aquí varias veces, suponen una oportunidad única para invertir en la transformación necesaria y estructural del propio sector de la edificación, que tenía ya que modernizarse y que hacer esa apuesta decidida por esos valores que le hagan ser, además de palanca económica, contribuir a la descarbonización, pero además ser un sector atractivo para las mujeres y para los jóvenes y atraer ese talento que se está dejando escapar. Y además es una oportunidad para invertir en esa modernización con criterios también de digitalización, de industrialización, de nuevas técnicas, de nuevos procesos, invertir en economía circular e invertir en un sector que decididamente tiene que ser clave como locomotora económica y como reconversor de todo nuestro parque construido, con una clara influencia en la salud de las personas y en la calidad de vida de las personas. Voy a ir terminando. Hoy han empezado una serie de debates relacionados, está aquí Iñaki Carnicero, con lo cual seguro que luego igual lo puede comentar. Estamos metidos en medio de un proceso de consulta pública para una ley de arquitectura y calidad del entorno construido, y han salido varios de los temas que aquí se pueden comentar, ¿no? Porque sin duda la sostenibilidad ahora empieza a considerarse también uno de los grandes valores que tiene que tener la arquitectura de calidad, ¿no? Se ha hablado mucho de ciudad, se ha hablado de calidad del entorno, se ha hablado de identidad y de arraigo. Creo que ese es otro de los valores que debemos recuperar si hablamos de sostenibilidad. Debemos entender esa sostenibilidad social como la característica que nos haga recuperar el sentido común, que nos haga hacer reflexiones desde la autocrítica, que nos haga entender cómo los modelos globales no siempre son aplicables a situaciones locales. Debemos ser capaces de utilizar las fantásticas herramientas que tenemos a nuestra disposición para invertir en calidad, invertir en salud, invertir en mejorar nuestros entornos, pero sin caer en la alienación de los modelos, es decir, recuperar un poco también esos espacios públicos que sean propios, que recuperen también el vínculo emotivo con sus ciudadanos, que son los habitantes que habitan los espacios que nosotros construimos y en los que tenemos que invertir para recuperar nuestro vínculo con lo humano. Últimamente estoy repitiendo mucho eso, pero creo que es muy importante recuperar el vínculo con nuestros ciudadanos desde lo local. Y nada, simplemente un dato, que tampoco soy muy de dar datos, pero sí que este es un dato interesante, que también uso mucho. Y tenemos en el observatorio uno de los grupos de trabajo que es Ciudad y Territorio Saludable, y uno de los datos que más se repite es que el 80% de los factores que determinan la salud de las personas está fuera del sistema sanitario y depende directamente, pues precisamente, de temas como la calidad de nuestro entorno construido, de la calidad ambiental. O sea, que tenemos una enorme responsabilidad, pero creo que además desde la transversalidad, desde la mirada holística y desde espacios colaborativos. Hoy en las jornadas de PECA, de la Ley de Arquitectura, yo le quiero lanzar además este pequeño pique a Iñaki. Vuelvo a tener la sensación, desde espectadora externa,
que los arquitectos seguimos muchas veces hablando para nuestro ombligo, entre nosotros y sin ser inclusivos, sin incluir realmente a otros agentes sociales que son los que sufren luego nuestras consecuencias y nuestros egos. Y creo que debemos hacer una apuesta por realmente esa disrupción de abrir esos compartimentos y de incluir otras profesiones, incluir otras visiones, incluir sin duda a la sociedad civil. Hacen falta pactos sociales y pactos ciudadanos y recuperar, insisto, nuestro vínculo con los habitantes que habitan nuestros entornos. Si no, no seremos sostenibles, por lo menos socialmente no lo seremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Si alguno ha pensado que cuando aparezco en pantalla es porque se está acabando el tiempo del ponente, está en lo cierto. es una forma de ir diciendo que tenéis que terminar. Una forma de presión. Sí, de alguna forma sí, Ángela. Discúlpame. Haces bien. Bueno, para terminar presento a nuestro último ponente de la tarde, después de cuya intervención tendremos un pequeño coloquio. Bueno, me imagino que muchos le conocéis, es Iñaki Carnicero, y voy a hacer una presentación breve. Es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, con sobresaliente cum laude, y ha sido premiado con la beca de la Real Academia de España en Roma. Su obra construida es resultado en su mayor parte de premios obtenidos en concursos públicos y tiene reconocimientos nacionales e internacionales. Además de su trabajo profesional como arquitecto, ha desarrollado su actividad en los campos de la docencia, la investigación y el comisariado, respondiendo a cuestiones habitacionales, urbanas y de revitalización del tejido arquitectónico existente. Su experiencia docente comprende 12 años como profesor asociado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y 8 años como profesor invitado en diferentes universidades internacionales. En otras actividades internacionales destaca la codirección y diseño del Pabellón de España de la Bienal de Venecia de 2016, que fue premiado con el máximo galardón, el León de Oro al mejor pabellón nacional. También ha desempeñado un papel importante en la difusión de la arquitectura española a nivel internacional, habiendo sido invitado a numerosos congresos e impartido conferencias en más de 20 países. Ha contribuido con su trabajo en numerosas exposiciones y publicaciones. Hace unos meses fue nombrado director general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y me permito decir que junto con Javier Martín, también arquitecto y director general de Vivienda, forman un tándem del que los arquitectos como colectivo estamos orgullosos. Son interlocutores habituales del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos y han demostrado siempre una enorme sensibilidad hacia los temas que nos ocupan en estas jornadas. Por lo tanto, no me queda otra que enviarle mi agradecimiento más sincero y mi agradecimiento también porque esté en esta jornada, sabedor como soy de que tiene una agenda muy apretada y se lo agradezco especialmente por eso también. Así que sin más, tiene la palabra Iñaki Carnicero. Adelante cuando quieras. Muchas gracias, Alfonso. No sé, ¿se me escucha bien? Un poquito bajo. Un poquito bajo. Pues, a ver, gritaré un poco más. No sé si era un poquito mejor. Estoy acercando el ordenador. ¿Se me oye bajo? Sí, está igual, prácticamente te oímos, pero bajito, vaya, que si nos esforzamos te escuchamos. Joder, qué rabia, pues no sé muy bien. Ahora mejor, ahora mucho mejor, Iñaki. Sí, vale. Mucho mejor. Bueno, pues nada, Alfonso, que muchas gracias por tu presentación tan generosa y bueno, buenas tardes, noches ya a todos. Y en primer lugar agradecer al Colegio de Arquitectos de Asturias la invitación a clausurar estas jornadas sobre sostenibilidad y eficiencia energética bajo la pregunta ¿qué es sostenibilidad? Y es que tal y como ha ido señalando Alfonso, Fermín y Ángela, nos encontramos en un momento clave en el que existe un avance cultural claro a favor de la sostenibilidad llevada a la práctica. Es decir, llevamos muchos años hablando de sostenibilidad, pero ha llegado el momento de pasar de la teoría a la práctica y concretamente en nuestro sector. Esta apuesta se traduce en avanzar en vías que apuesten firmemente por la rehabilitación. Hoy quiero aprovechar este foro para compartir con vosotros los grandes retos que desde la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura
consideramos vital abordar en estos momentos. Son los siguientes. El primero es la implementación de la Agenda Urbana Española. El segundo, las medidas de la ARES. El tercero, el Plan de Acción de Rehabilitación y Regeneración Urbana. El cuarto, el proceso de participación de la Ley de Arquitectura y Entorno Construido, PECA. Y el quinto, y nuestra última línea de intervención, la apuesta por la rehabilitación de edificios de uso público en el marco del Fondo Europeo de Reconstrucción, una oportunidad para la reactivación del sector. Antes de profundizar en cada uno de estos nuevos retos, permitidme una breve reflexión. Este año 2020, que tardaremos en olvidar, nos ha puesto de manifiesto preocupaciones y ocupaciones relacionadas con el territorio, las ciudades, los entornos construidos y las viviendas, que más allá de los retos coyunturales se están integrando ya de manera estructural en el discurso urbano de este siglo. Y es que son las ciudades las que van a tener un papel protagonista en la batalla por la sostenibilidad. Y solo mediante estrategias de carácter integrado y holísticas podemos dar respuesta a los retos globales de todo tipo, sociales, medioambientales, culturales, alimentarios y de salud, económicos y, por supuesto, territoriales. El primer reto, como decía, es la Agenda Urbana Española. La rehabilitación de la edificación tiene un componente energético esencial, pero se requiere de una visión integral de la rehabilitación que tenga en cuenta también factores como la accesibilidad o la habitabilidad, de forma que permita unar esfuerzos y encontrar sinergias. Además de esta visión integral, otro aspecto fundamental es el de traspasar la escala del edificio para llegar a la escala de ciudad. Las ciudades son grandes emisores de CO2, se debe intervenir a escala de barrio para garantizar entornos urbanos de calidad que faciliten la cohesión social, para lo cual uno de los instrumentos que resulta fundamental es la Agenda Urbana Española. La Agenda Urbana Española se configura como un elemento clave para la regeneración de nuestros pueblos y ciudades bajo el prisma de la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Y dentro del proceso de regeneración urbana, la rehabilitación edificatoria juega un papel relevante. Quiero incidir en la idea de que la Agenda Urbana Española es en suma un documento con vocación inspiradora y transversal que propone conservar la mejor versión de nuestros pueblos y ciudades de siempre, de nuestra arquitectura y cultura y de nuestras formas de vida, pero mejorada y actualizada para la sociedad del siglo XXI. Desde el Ministerio nos encontramos inmersos en estos momentos en el proceso de implementación efectiva de la Agenda Urbana Española y en la puesta en marcha de sus correspondientes planes de acción a todos los niveles. Ahora mismo estamos centrando nuestros esfuerzos en acompañar y ayudar a los ayuntamientos que están interesados en elaborar sus planes de acción o implementación efectiva para que puedan dotarse del mismo lo antes posible, ya que la escala local es clave. Cabe destacar que prácticamente todos los planes de acción que en este momento se han identificado como posibles proyectos piloto recogen entre sus proyectos acciones dirigidas a la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana. El segundo reto sería la ARES. Uno de los retos más importantes que tenemos entre manos es, como sabéis, el de la descarbonización de la economía. Para alcanzar los objetivos europeos en materia de energía y clima, tendremos que redoblar los esfuerzos en las próximas décadas, especialmente en sectores como la edificación, que tienen un fuerte impacto en términos medioambientales. Para guiar esta transformación, el vehículo debe ser la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, la ARES 2020, que se presentó en la Comisión Europea antes del verano y ha obtenido recientemente la calificación de sobresaliente y es la mejor valorada de todas las estrategias presentadas. Cuando en el año 2010 la Directiva Europea 2010/31 incluyó el objetivo de que los edificios que se construyeran en 2020 fueran edificios de consumo de energía casi nulo, aquel objetivo se percibió en su momento como un objetivo finalista. Sin embargo, hoy en día es el punto de partida para un objetivo de mucha mayor envergadura, ya que resulta absolutamente necesario hacer frente a la emergencia climática mediante la descarbonización de nuestra economía en general y de nuestras ciudades en particular. Es, por tanto, necesario responder a una realidad que ya se ha visto afectada de forma importante, introduciendo medidas que nos permitan avanzar hacia ciudades más resilientes. La ARES realiza una diagnosis del sector y de su evolución en los últimos años y define escenarios que permitan su consecución mediante la transformación económicamente rentable de los edificios existentes
en edificios de alta eficiencia energética. El tercer reto es el plan de acción de rehabilitación y regeneración urbana. Y debo incidir en que no queremos que los objetivos y medidas propuestas en la estrategia sean una mera declaración de intenciones, por lo que estamos trabajando decididamente en su implementación, impulsando un plan de acción que contempla medidas de carácter normativo, de planificación, de financiación, de mejora de la gobernanza y de formación e intercambio de conocimiento. Entre las medidas de carácter normativo que se están estudiando se encuentran algunas posibles modificaciones legislativas identificadas en la ARESE, tales como la modificación de la Ley de Subvenciones, la posible modificación de la Ley de Propiedad Horizontal o la implementación del libro del edificio existente. Asimismo, se están estudiando también medidas encaminadas a la mejora del marco de financiación, como la elaboración de un plan o programa de ayudas para la rehabilitación, que coordine las líneas de ayudas existentes y que esté coordinado con el Plan de Recuperación Europeo, una mejora del tratamiento fiscal de las actuaciones de rehabilitación y medidas para fomentar la movilización de la financiación privada. Dentro del grupo de las iniciativas relativas a la gobernanza, la medida fundamental es la coordinación con las comunidades autónomas y el mantenimiento de los grupos de trabajo con la Federación Española de Municipios y Provincias, fortaleciendo el papel ejemplarizante de la Administración. Otra medida es el impulso de las estructuras administrativas tipo oficinas de rehabilitación o ventanillas únicas. Dentro del último grupo de medidas, que son las propias de la difusión y formación, destaca, en primer lugar, la importancia de impulsar la modernización del sector de la rehabilitación, la necesidad de contar con programas piloto o de actuación innovadoras y la recopilación y difusión de experiencias ya implementadas. Antes de seguir, quiero destacar que esta transformación que he venido exponiendo debe abordarse sin obviar el problema de la pobreza energética, que según la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, es un problema social que afecta a más de 3,5 millones de personas en nuestro país. Otro elemento de especial importancia es el futuro de nuestros edificios y ciudades, que será la utilización de energía procedente de fuentes renovables. En este sentido, hay que celebrar los cambios introducidos en la regulación de esta materia, que ha flexibilizado la situación y favorecido su implantación, destacando también los cambios que se han propuesto introducir en el documento básico de BHE de ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación. El cuarto reto es el proceso de participación pública para la Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido. Como ya he señalado al inicio de mi intervención, nos encontramos en un periodo de reflexión, especialmente en este contexto en el que se ha constatado la influencia de la arquitectura en la salud y el bienestar, y en el que hemos querido participar mediante el proceso colaborativo de participación pública, PECA, que iniciamos el pasado 10 de noviembre, a propósito del futuro desarrollo de la Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido. Y precisamente hoy, como ya ha mencionado Ángela, ha tenido lugar su primera jornada de debate. La calidad de la arquitectura y el entorno construido han demostrado influir de manera decisiva en la manera tan desigual con la que la pandemia ha afectado a nuestras ciudades y sus habitantes, por lo que uno de los principales objetivos de esta ley será defender la calidad de la arquitectura y el entorno construido como lo que es un bien de interés general. Quiero destacar que este proceso de colaboración abierto no se realiza sobre un texto concreto, sino que hemos optado por que transcurra paralelo a la redacción del documento de bases de la ley, para poder impulsar esta iniciativa a través de la lógica bottom-up, confiando en la calidad de los participantes y sus aportaciones. Tiene como finalidad recoger distintas sensibilidades y enfoques en torno a aquellos temas que se han planteado como áreas principales de oportunidad para la ley, y se articula a través de la página web peca.mitma.es. Por supuesto, os animo a todos a participar, difundir y aportar todas las ideas y sugerencias para lograr un texto legal que permita garantizar una arquitectura de calidad para todos. El quinto reto es el programa de rehabilitación de edificios públicos en el marco de los fondos europeos de reconstrucción.
No puedo dejar de mencionar que la pandemia también ha generado una situación económica adversa a la que debemos hacer frente mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, presentado recientemente y en el que la rehabilitación edificatoria en el marco de la Agenda Urbana Española jugará un papel muy importante. Todos conocemos que a pesar de las oportunidades que ofrece la rehabilitación en cuanto a reducción de dependencia energética, impulso de la economía, creación de empleo y bienestar, la realidad es que no termina de arrancar a la velocidad que sería necesaria, lo que se demuestra con la ambición de las primeras versiones de la ARES y lo que ha ocurrido en la realidad. Sin embargo, como he señalado antes, nos encontramos ahora en un momento clave en el que existe una voluntad firme a favor de la sostenibilidad que debe abrir la vía de la rehabilitación. Con este motivo, en el contexto de oportunidad que ofrece el Fondo de Reconstrucción Europeo, en este ministerio queremos pasar de la teoría a la práctica y estamos diseñando nuevos programas para impulsar la rehabilitación sostenible y digital del parque edificado. En una primera fase, a través de actuaciones ejemplarizantes en edificios de uso público que contribuyan a sentar las bases de cómo deben abordarse este tipo de intervenciones en una apuesta decidida por la calidad arquitectónica y la rehabilitación integral. Con ello nos sumamos a los planes de rehabilitación residencial que ya se venían impulsando y financiando desde este ministerio y que ahora se verán igualmente reforzados. Estas nuevas iniciativas garantizarán el esperado despegue de la rehabilitación, generando un marco que permita el mantenimiento de la actividad a largo plazo e incentive la necesaria capacitación y formación de los profesionales. En definitiva, una oportunidad para la reconversión y reactivación del sector de la edificación. Como conclusión, tenemos grandes retos por delante, no solo en el ámbito de la energía, sino de la reactivación económica en general. Estos retos también son compartidos por la Comisión Europea, tal y como se anunció en el Green Deal o Pacto Verde Europeo, presentado a finales del año pasado, en el que se anticipó la futura elaboración de una estrategia de renovación de la edificación, que ha visto la luz recientemente y que se ha denominado Renovation Wave. Este documento tiene como objeto conseguir que en 10 años se dupliquen las tasas de renovación de los edificios en Europa y que estas renovaciones alcancen la mayor eficiencia energética posible. Es preciso destacar que todas las líneas de acción que se recogen en este documento ya estaban presentes en nuestra actuación en los últimos años y son coincidentes con algunas de las líneas de acción planteadas en la ARES e incluidas en el Plan de Acción de Rehabilitación y Regeneración Urbana que se está elaborando y que he ido apuntando previamente. En definitiva, a nadie se le escapa que el sector de la edificación es clave para la recuperación económica, pero también lo es para ofrecer a la sociedad espacios habitables más amables, sostenibles y eficientes. Para finalizar, permitidme incidir en la idea de que estamos ante un momento histórico y solo si somos capaces, tal y como demanda la Agenda Urbana Española, de conseguir una mayor implicación de todos los actores, sector público y privado, profesionales, academia, sociedad civil, etcétera, y no perder de vista los objetivos globales de desarrollo sostenible, será posible dar un salto cualitativo como sociedad. Espero que todos seamos conscientes del reto y aprovechemos la oportunidad. Desde el Ministerio, sí lo somos, y como señaló el ministro cuando aclaró el cambio de denominación del departamento, el objetivo es el de dar el salto desde una política basada fundamentalmente en la inversión, es pasar de una política basada fundamentalmente en la inversión hacia una visión que incluyera además la visión estratégica integrada de la gestión del territorio y a la visión holística de las ciudades y los pueblos que reclama la sociedad del siglo XXI. Así que hasta aquí mi pequeña intervención y muchas gracias a todos los que estéis asistiendo virtualmente a estas ponencias. Gracias. Iñaki, muchísimas gracias por tu intervención y por tu presencia. No he tenido que salir a interrumpirte, ¿eh? He salido cuando has terminado. Bueno, es que soy muy disciplinado, ¿eh? Bueno, sé que no puedes quedarte más tiempo con nosotros porque tienes otro compromiso. Por lo tanto, nada, quiero simplemente agradecerte una vez más o de nuevo que hayas intervenido, que hayas estado con nosotros.
que nos hayas contado estas cosas que nos has contado y que, en fin, estéis trabajando de esta forma porque me agrada mucho ver que parece que tenemos un discurso monolítico, ¿no? Es como que nos hemos alineado todos en una dirección que además me parece a mí particularmente la correcta y un reto, como habéis dicho bastantes de los que habéis intervenido, ¿no? Así que nada, sé que te tienes que ir, te agradezco nuevamente que hayas intervenido y obviamente te invito a que cuando quieras vuelvas al Colegio de Arquitectos de Asturias, que somos un colegio pequeñito, pero bueno, hacemos cosas y nos gustaría contar contigo en más ocasiones. Muchas gracias. En cuanto tenga la oportunidad, te tomo la palabra. Y os animo de nuevo, por favor, a todos los que queráis participar a través de la página web de PECA, porque el proceso participativo continúa y hemos hecho un trabajo grande por invitar distintas voces, distintas personas, profesionales del sector. Creo que han hecho un trabajo extraordinario esta mañana y me parece que es una oportunidad única de comenzar una ley desde un proceso participativo donde nosotros, de momento, estamos simplemente escuchando, tomando nota y creo que es muy, muy importante que todos estemos ahora mismo remando todos en la misma dirección. Así que os animo a todos a ello. Sin duda, Iñaki. Y has dicho una cosa que, en fin, no es por apostillarte, y discúlpame si lo hago, pero has dicho que la ley de arquitectura y calidad del entorno construido es un bien de interés general. Yo añadiría que, por tanto, la labor del arquitecto es de interés social, ¿no? Creo que eso también hay que decirlo, porque la arquitectura y el arquitecto son indisociables, van necesariamente unidas, ¿no? Y efectivamente yo animo también a la gente a que participe en ese proceso de redacción de la ley que me parece importantísima y desde luego para los arquitectos es un hito, ¿no? Que se reconozca nuestra labor profesional como un bien de interés social como lo tienen los médicos, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, gracias también por apoyar esa ley y por estar ahí al pie del cañón. Bueno, me despido entonces y cuando quieras te puedes ir. Y gracias, Iñaki. Disculpadme, tengo otro compromiso. Gracias, Muchas gracias a ti. Hasta luego. Adiós, Iñaki. Bueno, en un minuto, si os parece bien a Fermín y a Ángela, abriremos una ronda breve de intervenciones de la gente que nos está escuchando o que nos hace preguntas a través del chat. Pero antes, en 2 o 3 minutos, si queréis o si queremos, podemos hacer pequeñas intervenciones en las que yo os pediría casi un titular de lo que parezca un presentador de un programa estos de noticias de por la noche. Creo que es bueno, ¿no? En las jornadas llegar a alguna conclusión muy concreta, muy sintética, porque son ideas que se van quedando en la mente de la gente que nos escucha, ¿no? Si queréis empiezo yo y seré muy breve. Y he tomado algunas notas. Me he dado cuenta que la palabra oportunidad y la palabra reto empezó diciéndola Fermín y además dijo que le iba a repetir muchas veces y así fue, pero también la ha dicho Iñaki, ¿no? Porque al final de la intervención dijo aquello de seamos conscientes del reto y aprovechemos la oportunidad. Yo creo que eso lo resume prácticamente todo, ¿no? Unido a la frase que dijo Ángela, no sé si fue Ángela o Iñaki, pero una frase que habéis dicho de estamos en un punto de no retorno. O sea, esto no tiene vuelta atrás. Esto no tiene vuelta atrás. Efectivamente así es, ¿no? Yo creo que estas jornadas tienen que servir, entre otras cosas, para eso, para que si alguna persona no está concienciada respecto a que lo de la sostenibilidad es innegociable, pues ayudemos a transmitir esa idea y a que vaya calando en la gente, ¿no? Y además los profesionales que nos dedicamos a esto y las personas que estáis en las instituciones públicas, tenemos la grandísima oportunidad, el grandísimo reto también, de hacer que eso sea posible porque puede ser posible. No es una entelequia, no es algo que no se pueda materializar. Lo podemos hacer y lo debemos hacer. Tenemos el reto y la oportunidad, pero también, si lo hacemos, tendremos la satisfacción de haberlo hecho nosotros, de haberlo hecho esta generación que nos ha tocado vivir este momento que a mí me parece histórico, ¿no? Bueno, yo creo que para mí al menos son las ideas más importantes que se han transmitido. Si queréis, Fermín y Ángela, intervenir un minuto y hacer alguna pequeña conclusión y luego ya damos paso a las preguntas o a las intervenciones de quien nos esté viendo. Fermín, adelante. Bueno, sí, yo lo dije antes, ¿no?
Es difícil ver las oportunidades y el éxito de las sociedades, de las personas o de los colectivos está en ver las oportunidades inmediatamente y apuntarse a ellas cuanto antes. Pero también es muy difícil afrontar los retos, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. Y a mí, en este sentido, también me da un cierto temblor, ¿no? El reto en el momento que se moviliza tanto dinero público tiene que servir para no dar peces, sino para que todos aprendamos, consigamos pescar, ¿no? Y generemos una sociedad que avance luego, ¿no? Eso es importante. De hecho, también es cierto que las administraciones públicas estamos para eso, ¿no? Porque somos la empresa de todos, ¿no? Somos los que recaudamos los bienes de todo el mundo y nos dedicamos a luego, con más acierto menor, a las personas que estamos aquí en esta vorágine maquinaria, pues a ponerlos en circulación para generar, ¿no? Pero en este foro, que seré minoritario, entiendo yo, sí me gustaría también otro titular que apuntó Ángela, ¿no? Y que coincide con lo que yo llevo haciendo desde el 2015, ¿no? Para vuestra profesión de nada sirve la estética si no va unida a la funcionalidad, ¿eh? Y ella no lo dijo así, evidentemente no lo dijiste así, Ángela, sino que la parte de la arquitectura, del arquitecto y arquitecta, que tiene que tener esa parte social, ¿no? Esa parte final social, ¿no? Yo, que vengo, como decíais, desde el año 2006 gestionando la vivienda social en Avilés, en una ciudad más pequeñita, todavía más. Si aquí no somos ni galos, en Avilés no somos ni célticos, ¿no? Somos un territorio tan pequeño, pero siempre dije que la arquitectura terminaba con la entrega de llaves y era un gran error, ¿no? La vida empieza después. Yo, que entregué muchísimas llaves ya en Avilés y más de 2.000 contratos que llevo ya entregados en estas 2 legislaturas aquí en Asturias, es un momento de felicidad, pero ahí empieza el hogar y la vida de las personas, ¿no? Y estoy empeñado en que los arquitectos y arquitectas, o más bien arquitectas, porque son más mujeres que hombres, de la Dirección General de Vivienda, después de entregar los edificios, o este edificio que hablábamos antes, Amaya y yo, previo, Passive House, tan bonito, no es lo bonito el diseño, sino la función que ha de cumplir y que debemos pasar para saber cómo los inquilinos, en este caso inquilinos de viviendas sociales, que pagan 81 euros de media, con unas necesidades y unas carencias importantes, utilizan ese instrumento, porque si no lo utilizan bien es que algo hemos hecho mal, o algo hemos hecho mal que no es para ellos, o algo, es decir, que este titular de que se sale un poco de la sostenibilidad, pero que lo introdujo Ángela, me parece también muy acertado y provocador en este foro, ¿no? Que seré vilipendiado inmediatamente, pero que quería aprovechar para decirlo. Pues es dificilísimo, ¿eh? Se pone uno en el papel de los ponentes de los debates estos de política, en los que te piden en un minuto di el titular. Es muy difícil. Muy difícil. Ya lo habéis dicho además casi todo. Yo creo que introduje muy conscientemente el tema social porque me parece que es una parte fundamental de la sostenibilidad y creo que como arquitectos, que como tú has dicho, Alfonso, y es una de las cuestiones fundamentales de la ley de arquitectura, ¿no? Que es del proceso de participación de esta ley, es como arquitectos tenemos una labor social importantísima porque generamos esos entornos habitables y los generamos para las personas que lo habitan. Entonces no debemos nunca perder de vista ese vínculo con esas personas, ¿no? Entonces creo que esa función social, reivindicar esa función social es muy importante, pero insisto en recuperarla desde la generosidad y la colaboración. Creo que el que no sea generoso en el entorno en el que estamos es un irresponsable. Y así lo creo y así lo defiendo. Creo que el titular para mí sería eso, la necesaria generosidad para poder implementar la sostenibilidad de manera transversal en nuestros entornos construidos y en nuestros territorios, porque eso estamos dando por sentado que todo tiene que suceder en las ciudades y yo creo que son procesos también en cierto sentido reversibles, que en los territorios rurales o las ciudades más pequeñas tienen otra oportunidad y se ha demostrado con la situación actual, por ejemplo, el teletrabajo. Son temas que no hemos sacado, pero que también recuperan esa sostenibilidad territorial, ¿no? Que deberíamos apostar por ella y que nos hace ser más resilientes también ante amenazas externas.
Completamente de acuerdo, Ángela, y completamente de acuerdo con Fermín, ¿eh? No sé por qué piensa que solo él tiene esa idea y no la vamos a compartir. Yo al menos la comparto plenamente. Y el compromiso social del arquitecto, en mi opinión, es indudable e irrenunciable por parte de los arquitectos. No podemos renunciar a eso porque se perdería la esencia de una parte importantísima de la labor que tenemos que ofrecer a la sociedad. Terminamos así. Quiero agradecer nuevamente a Ángela, a Fermín y a Iñaki, que ya no está, pues su participación en esta jornada. Quiero agradecer también, por supuesto, a todos los que nos han estado viendo, nos han hecho preguntas o no, pero que han participado de alguna forma, ¿no?, al otro lado de la pantalla. Agradecerles su presencia y su interés por esta cuestión. También quiero agradecer, obviamente, a los trabajadores del colegio que han hecho posible esta conexión, que a mí me sigue pareciendo magia, que todo funcione. Y quiero invitaros, por supuesto, también al resto de jornadas que completarán esta serie de encuentros. El próximo es el jueves que viene, o sea, dentro de 2 días, y obviamente estáis todos invitados. Por mi parte, nada más, salvo estos agradecimientos y deciros que nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Un placer. Gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Gracias.